Hoy nos toca un tema muy a veces controversial. Vamos a estar hablando del hombre natural o espiritual. ¿Está todo ahí listo, grabándose allá? ¿El CD también? Amén. Bueno, vamos a hablar de esto entonces. ¿Hombre natural o espiritual? ¿Qué cree usted? ¿Hombre natural o espiritual? ¿Qué somos nosotros? Bueno, tenemos que definir eso en el nombre de Jesús y entender la diferencia que hay entre el hombre natural y el hombre espiritual. Es muy importante. Dice que nosotros descendemos del mono, ¿verdad? ¿Será que descendemos del mono? Algunos nos parecemos así, feos, como los monos, pero no sé si descendemos del mono. Pero bueno, vamos a ver entonces con la palabra de Dios y con este tema en los próximos minutos a tratar. Hombre natural o espiritual. Vamos a ir a la palabra de Dios. Qué mejor que ir con el apóstol Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice de esta manera: pero el hombre natural, ahí está la palabra, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, se han de entender espiritualmente. Entonces el hombre natural, nosotros nacemos, dice Génesis, que nacemos a la imagen de Dios. Quiere decir que Dios sopla en nosotros el aliento de vida, en el Edén, con Adán, y nos hacen hombres espirituales. Dice que somos la imagen de Dios, espiritualmente hablando. Pero hay una naturaleza en nosotros que se llama la vieja naturaleza. O sea, el hombre natural. ¿Qué es la vieja naturaleza? ¿Qué es lo que nace? La vieja naturaleza. Y ustedes saben que el gusano se transforma en mariposa. El gusano. Quiere decir que nosotros cuando nos morimos y nos comen los gusanos, después dentro del cajón volamos como mariposa. Pero bueno, se transforma en mariposa el gusano. Eso se llama metamorfosis. Es el cambio que hace un gusano y se convierte en algo hermoso que es la mariposa llena de colores. Extraordinario lo que Dios creó en esa transformación. En el hombre ocurre lo mismo. Nosotros nacemos como gusanos, podemos decir, del polvo. Pero después existe en nosotros lo que se llama una transformación, una renovación. Pablo dice que tiene que ser una renovación de mente, de aquí. Y ahí vamos a estar trabajando en la mente del ser humano, porque ahí está la diferencia, porque el ser humano es ser humano. Usted vemos hombre y mujer y vemos ser humano. Pero cuando diferenciamos uno de otros es en la forma de pensar. Acuérdense que a Jesús lo mataron por su forma de pensar. No lo mataron porque era religioso, decía que era Dios, sino que la forma de pensar de él contrarrestaba las ideas de todos los demás. Entonces lo mataron. Como pasó con el que postulaba para presidente en Estados Unidos, Colosio creo que fue. Era un hombre muy inteligente, iba a postular para México, no Estados Unidos, para México, presidente, y lo mataron antes de que salga ahí, por sus ideas. Entonces hoy en día estamos atravesando una crisis de identificación en las iglesias, porque vemos que la iglesia se compone de personas que llegan y decimos, bueno, hay 50, 60, 100, 200 personas en la iglesia y decimos, son todos cristianos. Ahora, cuando decimos son todos cristianos, pensamos que todos tenemos la mente de Cristo, que hubo esa metamorfosis, esa transformación. Como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario transformarte, te es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que cuando le dice eso, no es un acto de magia, sino que Jesús le está diciendo, necesitas cambiar tu forma de pensar. Y por fe creer lo que yo digo en mi palabra. Ahí está la diferencia. Uno tiene que cambiar la forma de pensar y creer por fe lo que Jesús dice en la palabra. Y ahí se convierte esa metamorfosis. Porque Nicodemo era un judío, era un religioso, conocía la Biblia, pero no había nacido de nuevo. Esa transformación no estaba. Por eso es muy difícil entre nosotros entendernos, porque quizás algunos reciben esa transformación más rápido que otros y a otros les cuesta más en un proceso de santificación.
Y entonces parece que hablamos otro idioma, otro lenguaje, como la Torre de Babel, se confundieron las lenguas. ¿Por qué razón? Porque no todos tenemos la mente de Cristo. No todos discernimos las cosas espirituales o las entendemos espiritualmente. El saber diferenciar entre el hombre o la mujer natural del espiritual nos cuesta. Ahora, las iglesias muchas veces se llenan y otras veces se vacían, por la misma razón, porque ¿cuál es la razón de esta iglesia ir acá o de acá ir acá? Si yo discierno espiritualmente la palabra de Dios y yo la entiendo y estoy en un lugar donde recibo el alimento, algunos dicen, no, pero yo me voy a este lado porque acá está 3.000 personas, 5.000 personas, voy a recibir más bendición. Pero la persona que discierne las cosas espirituales y está en un lugar donde va creciendo y va madurando, no existe esa necesidad de buscar otras cosas. Pasa en el matrimonio, cuando la esposa dice, mi marido o mi esposa al revés, me busco otro, me busco otra. Bueno, si no trabajas en tu matrimonio, tu mente te va a hacer irte a otro lado. Pero si trabajas en el matrimonio, tienes en tu casa lo que quieres buscar afuera. Entonces entran y salen esas personas como yendo al correo a llevar una carta, y así pasa hoy. Porque ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Entonces cuando nuestra vieja naturaleza sobrepasa la espiritualidad, no estamos nunca conformes de ningún mensaje, porque es la vieja naturaleza la que lo recibe, la carne. Y la carne, ¿quién quiere amar a su enemigo? Yo no quiero amar a mi enemigo, dice la carne. Pero Jesús dice, cuando llegas a ese cambio, cuando se hace esa metamorfosis, cuando realmente eres un ser espiritual, amas a tu enemigo. Lo amas. Porque ya se hizo ese cambio. Esas personas aparecen de vez en cuando en las iglesias, los vemos venir, y vienen, yo a veces me imagino que alguien viene a la iglesia y dice, yo necesito cargar gasolina, como ir a una estación de servicio y pensar, mi tanque está vacío, vengo a la iglesia a cargar gasolina, después falto 2 o 3 domingos, no vengo, mientras tenga el tanque lleno, ¿para qué voy a venir, verdad? Ahora la pregunta que debemos hacernos es cómo reconocemos al hombre natural, cómo lo diferenciamos del espiritual, cómo sabemos nosotros. En la naturaleza, en el gobierno, usan el ADN o la célula de identidad o documento de identidad o el DNI, documento nacional de identidad, para reconocer quién eres. Ahí está tu picture, tu foto, y ahí te reconocen. Tú eres fulano de tal. Y así nos reconocemos todos. Pero ¿qué hay en nuestro interior? Porque dice la palabra que el hombre espiritual del interior corren ríos de agua viva. O sea que tiene una plenitud y una seguridad y una certeza y una paz de que Jesús está morando en su vida y que ha producido eso, ya produjo esa metamorfosis. Pero el hombre natural no existe esa paz. Pablo menciona la necesidad de discernir. Cuando la palabra de Dios habla de discernir, a veces nosotros también espiritualizamos todas las cosas. Discernir es usar tu conciencia que te determina qué es lo bueno y lo malo. Fácil, lo digo más fácil. Cruzar un semáforo en rojo no es bueno. Vas a chocar. Estás discerniendo, estás usando tu inteligencia para decir, en rojo no cruzo, cruzo en verde. Bueno, lo mismo existe entre nosotros para diferenciar la naturaleza que hay en el hombre. Porque a veces, no sé si les pasa a ustedes, a veces discutimos con una persona y su mente no es una mente espiritual. Y por más que discutamos no ganamos nada. Hay un dicho por allí, dice que el que discute con un tonto, una persona tonta, por decir así, una persona incrédula, se vuelve más incrédulo o más tonto que la persona. Quiere decir que si tú te juntas con los testigos de Jehová y tú estás discutiendo con alguien que es testigo de Jehová, pierdes el tiempo, porque no sirve discutir. Lo que sirve es dar el ejemplo, la vida de uno y todas esas cosas que le muestran a la persona la diferencia que hay entre una religión y una relación con Cristo. Pero ¿para qué discutir con una persona que está en la carne? ¿Para qué discutir con una persona que no nació de nuevo? ¿Para qué discutir con una persona que su mente es una mente natural?
que ve el verde y dice esto es verde. Nosotros, el espiritual, dice esto es verde, pero un día se va a transformar en blanco. Como esto, se cambió en blanco. Entonces, el hombre natural, en griego, ahí dice la palabra, el hombre natural, lo que leímos antes. El hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, en griego, tiene dos definiciones, fíjese usted. El hombre natural, la palabra pusijos, tiene dos definiciones. La primera definición de ese pusijos es preneumáticos, que significa hombre no carnal pero religioso. Mire qué definición tiene esto. Preneumáticos es no carnal, pero es religioso espiritual. Ahora, ¿qué diferencia entre un hombre natural a un religioso espiritual? Vamos a hablar un poquitito de eso hoy y voy a estar hablando un poquitito de eso el domingo que viene también. Y la otra palabra es púsicos, que significa instinto natural o naturaleza animal, porque tenemos la tendencia nosotros de decirle al esposo o a alguien, mira qué animal que es este. Y eso nace de algo, cuidado, eso tiene base. Tiene base, cuando una persona es incrédula, es ignorante, actúa bruto, se enoja, pelea, discute, decimos es un animal. Porque el animal tiene alma, tiene cuerpo, pero no tiene espíritu. El animal se mueve cuando usted le dice al perro, siéntate, se siente. Cuando usted le pega, llora, tiene alma. Porque el alma es el asiento de nuestras emociones, intelecto y voluntad. Pero no tiene relación con Dios. Cuidado, que los perritos, solamente el mío que se murió fue al cielo. Otros más ninguno. Solo el mío fue al cielo. Porque ese era Pentecostés. Cuando yo llegaba, así me esperaba. Yo no le decía que tenía que levantar la mano, él solo levantaba las manos. Entonces la primera diferencia entre un hombre natural al espiritual es esto. La primera diferencia es que las cosas espirituales son locuras para el hombre natural, dice acá. Yo escucho decir el esposo a la esposa, te llenaron la cabeza. Se la pasa en la iglesia a la esposa y él le dice, te llenaron la cabeza, te volviste loca. Mi mamá me decía a mí, cuando yo me convertí, te lavaron la cabeza. Ahí está, ella sabía que el cambio era acá, pero no sabía qué tipo de cambio. Pero me dijeron, te lavaron la cabeza. Y me veía, no me ponía anillo, no me ponía reloj, pero me molesta a mí el reloj, a veces ni lo uso. El anillo, por cuestiones de trabajo, trabajar en máquinas, herramientas, podía tener un accidente, no lo usaba. Entonces mi mamá me veía sin anillo, me veía sin reloj y me dice, te lavaron la cabeza, como diciendo... Entonces, Pablo dice, 1 Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra versión, antes de entrar ahí, otra versión de la palabra de Dios, no lo puse ahí, la Biblia de las Américas dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque son necedad. Acuérdense que dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces el hombre natural no cree que Dios puede hacer ciertas cosas. Entonces es necedad, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y la Reina Valera 1909 tiene otra interpretación que dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender. Entonces la palabra natural es traducida de la palabra griega púsicos, que significa el hombre sensual, el hombre que vive por sus apetitos sexuales, carne. Entonces se refiere al hombre en un estado
inconverso, no ocurrió ahí la metamorfosis, y para eso el hombre en ese estado, que dice Judas, si usted lee Judas, el versículo 19, dice, sensual no teniendo el espíritu, sensual, un hombre mundano, una mujer mundana, una mujer que mira televisión, que le gusta los shows que hay, le gusta las diversiones, le gusta todas las cosas, pero del espíritu nada. Entonces habla Pablo que el hombre tiene que convertirse de ese estado a un estado espiritual, del estado natural. La palabra locura, en el original, en griego, significa moria. O sea, la locura. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Entonces, locura en griego es moria. Equivale, para él es algo absurdo, es algo insensato. Que venga la mujer, escuche porque esto es realidad, que venga la mujer 7 días a la iglesia y no le haga su comida. Mire el contraste, ¿verdad? Porque usted puede venir 7 días a la iglesia y si no atiende bien a su esposo en la casa, ¿de qué sirve? No sirve de nada. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que nosotros podemos decir, yo soy espiritual y vengo 7 días a la iglesia, pero desatiendo las cosas de este mundo. Entonces el hombre natural dice, eso es absurdo. Mi esposa está loca. Le llenaron la mente, o mi esposo está loco. Vive en la iglesia. La parábola del hombre insensato, en Mateo, cuando hablamos de insensatez, la parábola de ese hombre insensato, fíjese dónde entra una persona insensata, y esto es bien importante que usted lo entienda, porque yo a veces me vuelvo loco cuando hablo con personas que son buena gente, pero son muy ignorantes, no entienden. Y entonces uno les quiere explicar, como me pasó años atrás con una persona que no estaba recibiendo bendición, un hermano vino a verme, le digo, hermano, ¿ustedes están diezmando? Me dice, no. ¿Y cómo quiere recibir bendición? Y se enojó conmigo. Y me dijo, ¿sabe qué? Usted y sus hijos mantengan la iglesia, porque yo tengo que dar dinero. Así me contestó, bien feo, bien enojado. Y se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Entonces usted ve que usted trata con personas insensatas, absurdas, negligentes, ignorantes. Y usted les quiere hacer el bien y ellos se ofenden. Entonces la parábola del hombre insensato, en Mateo 7, 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue ¿qué? Grande su ruina. Cuando hablamos del ser humano y vemos las diferencias que hay en el ser humano, en su forma de pensar, en el cráneo, en el cerebro está el problema. Cuando usted está tratando con un hijo rebelde o hyper, ¿dónde lo tiene que llevar? ¿A un médico? ¿A un pastor? ¿A un psicólogo? No, a un psiquiatra. Si nosotros nos hiciésemos todos un IQ, el psiquiatra podría determinar quién es más inteligente que otro. Y basado, me están llamando de Tijuana, basado en el cerebro, usted tiene que entender quién está a su lado. Porque hay niños que son súper inteligentes. Porque hay personas como Bill Gates, que descubrió el Windows. Porque hay personas inteligentes. Por su IQ. El cerebro está compuesto de muchos cables. En Argentina decíamos le patina el embriague, porque a veces en el carro, en el automóvil de cambio,
a veces no arrancaba, no iba para adelante, porque el embriague que impulsa el auto, al carro, resbalaba. Entonces, por esa razón, una persona que no razona bien, uno le decía, le patina el embriague, como diciendo, está medio loco. Pero nosotros, en vez de catalogar al hombre natural y diferenciarlo del espiritual, y decirle que está medio loco, tenemos que ver qué tiene acá. Porque siempre la Biblia enfatiza, renovaos en el espíritu de vuestra mente, la forma de pensar. Pero un hombre que no tiene su IQ bien, sus membranas, recuerde que una persona que probó cigarrillos, alcohol, droga, se ve afectado en sus neuronas. A medida que nosotros avanzamos de edad, las neuronas van fallando, por eso viene el Alzheimer, por eso vienen todos los dolores, porque hay ciertas cosas, el cerebro controla todo, la pituitaria controla todo. Entonces las neuronas, que son las que vamos perdiendo, una persona que anduvo en drogas pierde sus neuronas. Quiere decir que todos esos cablecitos que tenemos en el cerebro conectados se desconectan. Y entonces uno no razona igual. Por eso las personas ancianas es muy difícil que razonen bien, porque ya están perdiendo su forma de pensar, su intelecto, su razonamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en una iglesia, tenemos que ampliarnos un poquitito más el panorama y no ser como burros de carga. Y poner a todas las personas en un mismo paquete. Claro, molesta, porque una persona inteligente, una persona que se mueve bien, una persona que razona, que sabe hacer las cosas, cuando está al lado de una persona que no hace eso, se molesta. Es como usted cuando le repite 20 veces a sus hijos lo mismo. ¿Qué pasa? Se molesta uno. Ya te lo dije una vez, pero se lo tiene que decir 2, y 3, y 4. En las escuelas se hacen el IQ a los niños. Porque ahí está la base de la rebeldía, de por qué los niños son desobedientes a los padres, por qué sacan malas notas. Entonces, ¿ahora qué hacen en las escuelas? Los separan de grupos. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros acá en las iglesias. Separarlos de grupos. Y vamos a poner a los espirituales por acá, a los carnales y a los naturales. Y entonces, cuando hablamos espiritualmente, nos sentamos con el grupo de espirituales y decimos, el Señor dijo que la higuera iba a dar frutos, o no iba a dar frutos. Y ya entendieron. Pero el natural y el carnal dice, ¿qué quiere decir con eso? I don't know what he mean, in this. What happened? Entonces, acuérdense que lo que dije antes, lo voy a ir un poquito para atrás, que locura en el original, en el griego, es moria, que significa una persona, como dice la palabra, el hombre natural son locura las cosas de Dios. Es una persona insensata, es una persona ignorante. Puede ser que no haya ido a la escuela, o fue a la escuela, pero algo le patina mal, como dije, le patina el embriague. Usted se pone a pensar, lo que vemos a veces en películas o en noticieros, de que usted ve a una persona natural y de golpe saca un revólver y mata 20 personas. Se volvió loco. ¿Qué es lo que lo hizo volverse loco? No nació loco. Entonces, cuando hablamos de la parábola del hombre insensato, este hombre insensato dice que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Usted ve a mi suegro, 93 años, ahí está. Pero mi suegra, que ya se fue, era la que tenía la mente, era la que pensaba, era la que razonaba, era la que hacía todo. Everything. Si mi suegro no hubiese tenido a esa mujer, estaría de homeless. Una mujer muy inteligente y no fue ni a la escuela. Pero era bright, inteligente, sabía cómo hacer dinero, sabía cómo guardar dinero, sabía cómo incrementar sus finanzas.
Pero el hombre nada, durmiendo, mirando televisión. Sí, trabaja, fue trabajador. Nada más. Y usted lo ve ahora tranquilo él. Entonces, cuando vemos esas diferencias, tenemos que ir un poquitito más allá. Porque dice, el hombre natural edificó su casa sobre la arena. ¿Quién va a edificar una casa sobre la arena? ¿Quién le va a decir a la persona, a la esposa, hoy te amo y mañana no le dice te amo de nuevo? Y pasado, todos los días, hermano, hay que decirle que la ama. Todos los días. Every day. Y yo espero de ella que me diga, I love you too, y no me lo dice. Los matrimonios se edifican sobre la roca, no sobre la arena. La relación nuestra se edifica sobre la roca, no sobre la arena. Porque este hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vino lluvia, tormenta, y ahora qué, ¡pum!, se hundió todo. Entonces en un matrimonio, uno es cuervo, uno es paloma, uno es más inteligente que el otro. El problema es que el burro no quiere pasar de burro. Y se hace el inteligente, pero no es inteligente, es burro. Y la inteligente o el inteligente, en vez de tratar de hacer que no se crea que es un burro, lo hace más burro todavía. Porque mi suegra tomaba decisiones y hacía cosas, sí le consultaba, pero las hacía. Pero si no las hacía, se moría. El cráneo humano cambió drásticamente durante los últimos 3 millones de años. Ahí hay una tabla, no la quiero ir por la tabla científica esa, de las especies. Nosotros somos una especie. Cómo el cráneo fue cambiando. Y cómo puede ser que esa gente que vivió tantos millones de años atrás se movieron de Asia para el otro lado, para aquí, para China, y empezaron a edificar, a construir, a matar animales, a comer, a hacerse una navaja, a hacer fuego. Tenían inteligencia. No tenían internet, no conocían la Biblia, pero se la arreglaban. Se la arreglaban. Entonces, ahí vemos toda una tabla hermosa del Homo sapiens, ese Homo que estaban buscando. Pero algo interesante que escuchamos en el video, que la esencia del ser humano estaba en el tamaño del cerebro. Y Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Qué tamaño de cerebro tendrá el hombre natural? Porque yo les digo una cosa, hay hombres que vienen y mujeres que vienen a la iglesia por años, pero todavía no se convirtieron, no entendieron. Tal es así que muchos ni se bautizaron. Y nosotros podemos decir que esto es verdad, simplemente al ver a las personas que están a nuestro alrededor todos los días. Porque el hombre natural en la calle no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros las discernimos espiritualmente, porque como les dije antes, yo no voy a cruzar un semáforo en rojo, no porque es ley, porque yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, pero sé que eso es peligroso y no lo cruzo. Pero el hombre natural dice, rojo, la ley me dice no cruzarlo, la ley. A mí me lo dice el Espíritu. Y esto no solo se refiere a, hablando de borrachos o los fornicarios, pero también a los hombres más inteligentes, refinados y religiosos. Todos ellos son semejantes. Ellos no pueden ni van a recibir o aceptar las cosas del Espíritu de Dios, porque hay personas inteligentísimas, pero no aceptan la Biblia. Porque ellos razonan bien. Es muy difícil hablarle a una persona, a un médico. Usted háblele a un médico del Evangelio. Usted háblele a un ingeniero del Evangelio. Usted háblele a un arquitecto del Evangelio. Usted le tiene que dar razones buenas porque ellos son inteligentes. Usted no puede ir emocionalmente o tratar de que llore para decirle, no, si ellos saben. Un médico, cirujano, que opera
y hace una cirugía de corazón o de hígado, de lo que sea, riñón, y él la hace, y él sabía que esa persona se iba a morir. El médico lo sabe, pero después no se murió. ¿Y sabe lo que dice el médico? Esto es un milagro. Ahí dicen es un milagro. Ellos saben que hay milagros. No lo quieren decir porque si no el médico pierde la efectividad de la cirugía que hizo. Pero ellos mismos se dan cuenta que algo pasó. Este hombre se iba a morir, no se salva. Y después se salvó. Y ellos dicen, es un milagro. O sea que la palabra de Dios nos dice que nuestra naturaleza pecadora, que viene de Adán, en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los hombres por cuantos todos pecaron, y ese pecado que es errar en su forma de pensar, cuando yo uso la palabra pecado, usted no piense, oh, pecado es esto, aquello, no, erra en la manera de pensar una persona, no razona. No razona, entonces una persona que no razona comete niñerías, comete cosas de niños. Es como un estadio de fútbol que se cierra el techo y la lluvia no entra. Por cuanto Adán pecó, lo dice Pablo en Romanos, así por la desobediencia de los hombres los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que toda la raza humana pecó en Adán y todo el ser humano en la tierra heredó la naturaleza pecadora de Adán. Nosotros heredamos, después del diluvio venimos a ser parte de Noé, que es la misma, una herencia pecadora, una naturaleza pecadora. Y así como toda la humanidad llegó al estado natural, el hombre natural dice entonces no percibe las cosas que son del espíritu, y entonces no hay metamorfosis, no hay cambio, no hay neuronas, no sé, llámenle lo que no hay, pero no hay. Por eso no discuta con su esposo, no discuta con su esposa, no pelee con el vecino, no pelee con sus hijos. Averigüe qué IQ tiene. Si es normal. Yo le digo a la pastora siempre, y me dice, para ti todos son anormales, me dice. Porque yo no entiendo al ser humano. A mí me dicen, tenés que llegar a las 9, yo llego 8:30. A mí me dicen, tenés que diezmar, diezmo. A mí me dicen, comemos a la 1. Mi esposa hace la comida y comemos a la 1. Y yo me enfermo porque mi suegro quiere comer a la 1. Pero todos los días a la 1. Porque si se hace la 1:05, no comemos. Pero ya me acostumbré. ¿Para qué pelear? No gano nada. Entonces hay hombres naturales que violentamente se oponen a las cosas del espíritu. Porque cuando una persona discierne las cosas del espíritu, vive en obediencia. Y una persona que vive en obediencia va a caminar mejor que una persona que vive en desobediencia. No hay excusa para una persona que vive en obediencia. Miremos alrededor y vamos a ver decenas, centenas de hombres naturales que se oponen a las cosas de Dios. ¿Y por qué digo que se oponen? Porque no cumplen lo que dice la palabra, no lo hacen. ¿Y por qué decimos que son espirituales? ¿Porque vienen a la iglesia? No. Entonces, ¿qué tienen ahí? ¿Qué hay en el cerebro? Entonces Pablo lo dice más fuerte, dice, los hombres, por cuanto los designios de la carne, está hablando del hombre inconverso, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que el hombre en su estado natural tiene en su mente, la mente es enemiga de Dios, amiga del mundo, y los que son amigos del mundo, dice, son enemigos de Dios, dice Juan, 1 Juan. ¿Por qué? Porque viven con odio, antipatía, se oponen. Entonces el hombre, de acuerdo a su naturaleza, es un ser espiritual. Me quedan 8 minutos y quiero avanzar. Entonces dice Dios, hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza espiritual. La palabra hombre en hebreo es Adam, que significa una especie humana, lo que vimos ahí en el video. Somos una especie.
Los animales son otra especie, las aves son otra especie, nosotros somos una especie. Entonces la palabra imagen en hebreo es selem, que significa fantasma, ilusión, como cuando Jesús se apareció a los discípulos como un fantasma, un selem. ¿Quién es ese? ¿Qué pasó? Se apareció Jesús sobre las aguas, caminando. Adán, que venimos a ser nosotros, somos representantes de Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir que somos? Ahora viene el hombre espiritual, ¿eh? Ahora ya no hablo del natural. Ahora hablo del espiritual. ¿Qué soy yo? Un representante de Dios. Dios me contrató. Ahora yo trabajo para Jesús. Eso significa representante de Dios en la tierra. Representante significa alguien que vuelve a presentar a alguien. Jesús no está, pero yo soy el que lo represento. Yo soy el que voy a hablar por él. Entonces, acuérdese que el hombre espiritual, Cristo es el jefe. Yo trabajo para Jesús. Lo represento a él. Exhibo la imagen. Hablo y actúo con autoridad de él. Ser sustituto o agente. Y si Dios entonces es espíritu y él hizo el hombre a su imagen, quiere decir que el hombre es un ser espiritual. Pero si no le funcionan las neuronas, si es un necio, como dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios, si no se convirtió, llámele como quiera, no va a entender estas cosas. El hombre dice a su imagen. El hombre es mi imagen. Adán no es simio. Pero el hombre desciende del mono. ¿Será verdad? No. Pero venimos con los cráneos que van creciendo, que se fueron desarrollando, que entró la inteligencia, lo vimos ahí en el video. Entonces el hombre natural tiene su espíritu muerto, dice la palabra, porque no percibe las cosas del espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y no hay una metamorfosis. Así que no discuta con el esposo o con la esposa si todavía no hay ese cambio. Si el gusano no se hizo mariposa, no discuta. Pablo lo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y Juan lo dice mejor ahí, que dice, os es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Pero una persona, sí, levanté la mano, nací de nuevo, pero sus neuronas, sus cables, llámele su IQ, como dijimos antes, una persona ignorante. O sea, pero no ignorante porque quiere ser ignorante, porque hay algo que no le funciona. Fíjese Trump, presidente de la nación. ¿Usted cree que es un ignorante? No tiene nada de ignorante, tiene mucho de vivo, de inteligente. Pero los que se ponen al lado de él, las neuronas no son las de él. Entonces él tiene que luchar con un cuerpo que está alrededor, que tiene neuronas más bajas de inteligencia, que quieren usar contextos espirituales para salvar una nación, y él lo está tratando de usar inteligentemente, es un hombre inteligente. Se ven sus resultados, en los frutos. Entonces el hombre natural tiene un espíritu muerto y no entiende el lenguaje espiritual. El tamaño del cerebro es importante. ¿Qué hace el hombre natural? Voy rápido porque ya termino. El hombre natural se congrega de vez en cuando, deja de congregarse. No tiene interés por ir a la palabra, no tiene interés por ir a la iglesia. No hay interés. Alguien lo arrastra, pero no hay interés. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen que, por costumbre. Ahora la pregunta es, ¿quién falta en la iglesia? Usted mire, yo le mandé textos a todos hoy, a ustedes. Y les dije, no dejen que el enemigo les llene la mente y mañana ustedes no pueden venir a la clase a las 9. Miren, a todos se los mandé. Así que dígame si yo tengo una iglesia de hombres espirituales y mujeres espirituales. Pregúntese usted. A todos le mandé el warning. No dejen que el enemigo. O sea, para el hombre natural es fácil cambiar de iglesia. Porque acá hay mucha presión. Acá me ponen a trabajar.
Y para el hombre natural el mundo le ofrece oportunidades que Dios no se las da, porque las oportunidades que Dios da es esperar, esperar. Hay que tener paciencia. Entonces, ¿qué otra cosa hace el hombre natural? Y termino en 3 minutos. Sus ofrendas son limosnas, pero no son diezmos. Y escuche, que diezme no significa que sea espiritual tampoco, ¿eh? Porque una persona puede diezmar para decir, no quiero pasar vergüenza. El pastor va a ver que yo no diezmo y ¿qué me va a decir? Y hay muchas excusas o justificaciones para dejar de diezmar. Se enfermó mi hijo, se descompuso el carro, me salió un viaje inesperado, le festejé el cumpleaños a mi hija, se murió un familiar, le compré flores. Todas excusas. Dile al que está a tu lado, si no diezmas, vas al infierno, dile. Otra cosa y termino ya, en 1 minuto, termino con esto. Llega tarde a los servicios. Mire, lo tenía, este mensaje lo tenía hecho ya de hace 3 o 4 semanas atrás. Llega tarde a los servicios y se duerme cuando empieza la predicación. Porque se aburre. Y la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué? Malos. O sea, por lo general el hombre natural llega temprano a su trabajo, porque si no lo echan, pero tarde a la iglesia. Y el hombre natural es el que se va antes de terminar el servicio. ¿Sabe? Desde que nosotros nos convertimos, la pastora y yo fuimos siempre los últimos en irnos. No éramos pastores, pero siempre nos íbamos a lo último. Y siempre buscábamos matrimonios que estaban con problemas. Y nos relacionábamos con alguien y los sacábamos a comer. Pero siempre fuimos los últimos en irnos de la iglesia, no los primeros en volar. Acá termina el servicio 1:10, salgo al parking, me dice la pastora, ¿y dónde están los hermanos? ¡Se volaron! ¿Qué otra cosa hace el hombre natural? Ama más al mundo más que a Dios. Viven en el mundo. Dile que está al lado tuyo, no ames al mundo más que a Dios. Esa es la triste realidad, queridos hermanos. ¿Quieren otra? No hay. Así que a mí me molesta cuando me dicen, ese hombre, tú no eres espiritual. ¿Habrá alguno que sea espiritual? Que tire la primera piedra. Está difícil la cosa. Señor, bendice los alimentos, se refiere